buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que ven el video. Ingeniero José Guamán, docente de la materia Algoritmos y Programación Paralela. En el presente video se presenta la recuperación de la prueba de la unidad 3 con la temática del desarrollo de problemas basados en el lenguaje Erlang. Primeramente se va a dar una explicación del código que se ha realizado. Primeramente se cabe mencionar que se ha reutilizado la parte del servidor que nos había dado en la parte de materia. Se exportaba todas las operaciones necesarias que se han realizado para poder dar la ejecución adecuada de la resolución de la prueba. Se ha especificado con el alias y el server root y el server name que se va a implementar. Y ahí finalmente se ha dado uso de lo que es parte de un cliente JSON para poder presentar la información necesaria. Antes de dar una explicación de lo que es el cliente JSON, primeramente se van a mostrar las operaciones necesarias para poder dar la resolución al ejercicio. Primeramente, en el ejercicio se pide la generación de una lista de números aleatorios, la misma que se presenta en la siguiente función, llamada presentar aleatorio, que recibe un número, es decir, el número total de valores que vamos a querer generar en lo que es nuestra lista aleatoria, un inicio y un límite. Cabe mencionar que este inicio por lo general siempre va a ser 1 y el límite será el número hasta donde queremos que se generen los números aleatorios. En este caso serán desde el 1 al 20, del 1 al 50 o hasta el número que especifiquemos en el límite. Esta forma de utilizar la generación de números aleatorios con Rand Uniform se la tomó como base de una página tomada de Extra Overflow. Sin embargo, se le ha adaptado a nuestra propia resolución. Como podemos observar, se utiliza la parte de listmap para que nos permita generar a través de Rand Uniform, estableciendo un límite, el inicio, para generar nuestra lista de números aleatorios. Este método lo que hace es devolver nuestra lista de números aleatorios. Posteriormente, se hace una especificación de los números pares que se encuentran en la lista aleatoria. Cabe recalcar que esta operación se realiza por la especificación de los detalles de la prueba, que nos pide generar la suma de los números pares que se encuentran en la lista aleatoria. En este caso, para poder agilizar nuestro cálculo, se procede a separar de la lista aleatoria los números pares, por lo cual este método llamado lista número pares recibe un parámetro que en este caso sería la lista aleatoria, y en una variable llamado arreglo par lo que se hace es tomar todos los valores de x en x que pertenezcan a la lista aleatoria, aquellos que den el módulo de 2 igual a 0, da como resultado todos los números pares. Posteriormente, para poder obtener el valor que se necesita para realizar las operaciones de la superficie, ya sea de cuadrado o círculo, se obtiene la suma de sus números pares. Para ello, se hace una función o método llamado valor operación, el cual recibe nuestra lista de números pares y posteriormente se llama a la función suma, que se encuentra aquí, para poder generar la suma de todos los valores pares que se encuentran dentro de nuestra lista de números pares. Como podemos observar, se generan las tres instancias de lo que es nuestro método de suma. Primeramente se recibe lo que es el arreglo y se compara si existe uno o varios elementos. Posteriormente se genera una nueva comparación para el arreglo que se recibe, y en el caso de que solo se encuentre un solo valor, se devuelve la misma lista. Y en el caso de que hayan varios valores dentro de nuestra lista, la función de suma lo que hace es comienza a partir la lista en la cabeza y en la cola, para poder de esta manera ir sumando todos los valores que se encuentran a medida que los va partiendo y repartiendo a la lista, por lo cual se genera aquí una recursividad. Una vez que tengamos ya especificado el valor de operación, se pasa a lo que es los cálculos que nos pide. Aquí, para poder comprender, se hace una comparación mediante un método de equals para conocer si la opción ingresada por la URL en el servidor es circle para círculo o square para cuadrado. En este caso, se realiza una comparación diciendo en una variable circle se compara si es que la opción que entra en nuestro método. Cabe mencionar previamente que en nuestro método de los cálculos recibe la opción, ya sea cuadrado o círculo, y el valor de prueba o helado. Ahora, volviendo a esto, a circle, tenemos que se compara la opción que entra y
En este caso circle como primera opción, y luego sería square, que es para decir es cuadrado. De igual manera así comparar la opción que entra y la palabra square o cuadrado. Una vez que se define cuál de las dos variables es, podemos con un bucle if podemos definir que si es círculo, o sea, si esto es verdadero, vamos a efectuar esta operación de área de círculo, de circunferencia, perdón. Y si es cuadrado, pues ejecuta la operación de verdadero en la superficie del cuadrado, que es lado por lado. Ya, finalmente, ya con estas operaciones entendidas que resuelven lo expresado en la prueba, se pasa a lo que es el método que muestra en nuestro servidor web. Primeramente, lo que hacemos aquí es, mediante un string split, es retomar todos los valores que vienen de la URL. Pero en este caso, primeramente se define una separación de los valores de entrada. Por ejemplo, si se pone una variable, siempre va a estar especificada con un signo igual para tomar todos los valores que estén por delante del signo igual como los valores de entrada. Por ejemplo, si queremos recibir el número total de valores, ponemos número igual. Todo lo que se encuentre después del igual dará como resultado el número que vamos a especificar de los números totales de nuestra lista aleatoria. Para la parte del tipo de operación, de igual manera, con una separación con un slash, vamos a especificar slash tipo de operación igual, y se escribirá el tipo de operación que queremos, ya sea circle o square. Por tanto, en la siguiente línea que se está señalando, se pasa a definir, a separar el tipo de operación y el total de valores que se van a tener de lo que viene en la cola de h, separando una parte de la URL y lo que resta de la URL. Todos los inputs, todos separados por el signo igual. Ahora, tenemos ya separado la primera parte. Tenemos definido cómo se va a separar las primeras partes. Ahora tenemos total valores, que sería el primer valor. Mediante una conversión a entero, podemos tener el valor de los números totales del arreglo, pero en un valor entero que se lo puede implementar. Y aquí de igual manera se lo muestra como impresión en la consola para poder determinar que se ha ingresado de manera adecuada y se ha tomado de igual manera adecuadamente los valores. Y lo mismo hacemos para el tipo de operación. Con string split tomamos los valores que vienen para el tipo de operación que vamos a realizar, ya sea círculo, circunferencia o cuadrado. Una de esto pasamos ya a implementar las operaciones. Primeramente se genera la lista de números aleatorios con una variable listGenerate, se llama el método para generar los aleatorios y se le especifica el total de valores que vamos a necesitar. Como se había mencionado, el inicio que va a ser siempre 1 y hasta donde queremos que se genere, en este caso sería 20. De igual manera vamos a separar los números pares de esa lista. Llamamos al número de lista números pares y de igual manera lo imprimimos en consola para que se muestre que de igual manera se han tomado de manera adecuada. Finalmente damos el cálculo de valores necesarios del lado para poder dar este paso a las operaciones, que es la suma, en realidad es la suma de todos los números pares, y lo mostramos de igual manera en consola. Finalmente damos paso a las operaciones como tal. Aquí se ingresa el tipo de operación y el valor del cálculo de la suma de los números pares. Finalmente se lo imprime para notar que sea de manera correcta. Ahora generamos una variable presentar y mediante IO_LIVE_FORMAT damos la presentación en lo que se refiere a nuestra API, el arreglo del aleatorio que se ha generado, el tipo de figura que vamos a implementar y con cuál ha sido el valor de la superficie generada. Ahora vamos a ver cómo se ha mostrado en consola. Previamente hemos hecho algunas pruebas donde podemos ver que se genera de manera adecuada. Ahora vamos a dar una nueva ejecución. En este caso, el último valor que salió de superficie total es 64. Recordarlo. Ahora como tenemos en nuestra URL, hemos especificado el número, que va a ser el número total de valores, que son 10, y el tipo de operación, que es square. Vamos a proceder a darle enter. Previamente tenemos cargado los valores de 9, 9, 13, 7, 5, 7, 2, 6, 5, 15. Ahora en una nueva ejecución van a cambiar los valores. Como podemos ver, en el arreglo aleatorio se ha dado un cambio de los valores, que serían 7, 13, 10, 7, 17, 7, 6, 18, 13, 15, 16.
Aquí será el tipo de figura que vamos a hacer, que es cuadrado, y finalmente tenemos la superficie, que es de 1600. Ahora procedemos a ver esto en consola. Como podemos ver, el número total de valores que se ha ingresado es de 10. El tipo de operación, que es para cuadrado. La lista generada, que empieza en 7 y termina en 16. Procedemos a ver en nuestro navegador y tenemos que empiece en 7 y termine en 16. Así que tenemos que esto es adecuado. Ahora vemos aquí cómo se daría la lista de números pares que se ha generado. Finalmente tenemos el número de la suma de los pares. Pasamos a la validación. Tenemos que la primera parte que hacer falso. Recordar que esta es la operación para poder conocer si es un cuadrado o una circunferencia, que es en esta zona que se señala. Va a dar falso porque en la primera de circle no es un círculo, entonces vota falso, y en la segunda, como es un cuadrado, va a votar verdadero, y finalmente da el resultado de la superficie total es de 1600, y si volvemos a nuestro navegador tenemos que es 1600. Con esto damos por finalizado a lo que es la explicación de la recuperación de la prueba de unidad 3 en la resolución de operaciones con lenguaje Erlang.